ustedes tengan ahí el conocimiento de más o menos cómo viene el examen. Se recuerdan que íbamos a trabajar 2 laboratorios, pero realmente fue muy pequeño, ¿verdad? La programación ahí con los días. Entonces, igual vamos a trabajar el día jueves un laboratorio para que lo puedan tener ahí de base, ¿verdad? Y que les sirva ahí como una guía también para que ustedes tengan una orientación de más o menos cómo viene el examen, ¿ya? Seguidamente, lo que hemos visto hasta el día de hoy, desde qué es comercio, desde los antecedentes históricos de la edad antigua, media, moderna, la división progresiva del trabajo, el derecho romano, la edad moderna, los datos esenciales de su código de comercio, ¿verdad? Que les indiqué ahí que debían de anotar. Su ficha técnica, cuáles son las últimas reformas del código de comercio, datos esenciales también, que es el derecho mercantil. Recuérdense que hay varios conceptos. La definición del derecho mercantil ya unificada, las características del derecho mercantil, los principios filosóficos del derecho mercantil, los principios rectores que vimos algunos y la relación del derecho mercantil con otras áreas del derecho, desde el derecho constitucional, civil, laboral, administrativo, notariado, registral, procesal, tributario, internacional, penal. Todo lo que les hice énfasis en esa área, las fuentes del derecho mercantil, la costumbre, la jurisprudencia, la ley, la doctrina, el contrato. Hasta ahí hemos desarrollado, ¿verdad? Y algunos otros aspectos que les he dictado, ¿verdad? En clase, pues que son muy importantes que ustedes tengan ahí el conocimiento, ¿verdad? El día de hoy vamos a, tenemos un nuevo tema que es sobre el comerciante individual y el comerciante social. Ellos siempre hacen énfasis a la programación de lo que es el primer parcial. Entonces, voy a compartir pantalla y por favor siempre tener a la mano su código de comercio, por favor, y su constitución política. Por alguna relación que nosotros debemos de, que yo les voy a indicar ahí que tienen que realizar. Me indican, por favor, cuando ya vean ahí la pantalla. Ya, Lick. Ya sabe, Lick. ¿Ya? Gracias. Ya sabe, Lick. Gracias. Estamos ahí entonces. Bueno. Entonces, el tema del día de hoy son los sujetos del derecho mercantil. Vamos ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Es identificar el comerciante social, cuáles son los auxiliares del comerciante, la empresa sociedad mercantil, la sociedad civil versus la sociedad mercantil. ¿Ya? Bueno, acá de forma general, ustedes pueden identificar cuáles son esos sujetos del derecho mercantil. Si nos vamos a nuestro artículo 2 del Código de Comercio, artículo 2 del Código de Comercio, ustedes ya lo tenían ahí identificado, ¿verdad? ¿Quiénes son los comerciantes? El artículo 2 establece quiénes son los comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, que también ya tienen ahí marcado
esos fines de lucro, ¿verdad? Cualquier actividad es que se refiere a lo siguiente. Y acá establece la industria, la intermediación, la banca, seguros y fianzas y las auxiliares de las anteriores, ¿ya? Ahora bien, necesito que puedan tomar nota de lo que es un comerciante. ¿Cómo vamos a identificar entonces a un comerciante con una definición doctrinaria? Porque si ustedes desean pues aprenderse la definición del Código de Comercio, pues está bien, ¿verdad? Que esa es la definición legal, pero les voy a compartir una definición doctrinaria. Comerciante es una persona que se dedica al comercio. Es una persona que se dedica al comercio. A la compra y venta de bienes, a la compra y venta de bienes o servicios con el objetivo de obtener un beneficio económico. Una persona que se dedica al comercio, es decir, a la compra y venta de bienes o servicios con el objetivo de obtener un beneficio económico. Ahora bien, la definición legal la encontramos entonces en el artículo 2 del Código de Comercio. Entonces, agregarlo también ahí siempre en sus anotaciones, que la definición legal la encontramos en el artículo 2 del Código de Comercio. Aquí hago un breve como resumen para diferenciar a cada uno de los sujetos del derecho mercantil. El comerciante individual, pues es la persona natural, ¿verdad? Es toda persona que se dedica pues al comercio, compra y venta de bienes o servicios. Comerciante social, aquí ya estamos frente a una persona jurídica y esa definición de comerciante social la encontramos en el artículo 3 del Código de Comercio. Por favor, para que puedan identificar esa definición, la encontramos en el artículo 3 del Código de Comercio. Y en relación a los auxiliares, que son los dependientes e independientes, acá vamos a encontrar identificados a partir del libro 1 de los comerciantes y sus auxiliares, y ahí establece a partir de ese título, pero lo vamos a ir analizando, ¿ya? También la empresa mercantil, acá hago un breve énfasis que se relaciona con la organización económica y la sociedad mercantil es un ente jurídico colectivo, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Este es un breve resumen para que ustedes puedan identificarlo, ¿verdad? Y que puedan tener un conocimiento general, ¿ya? Bueno, entonces vamos con el comerciante. Pues el comerciante, ya les indiqué ahí pues una definición, ¿verdad? Doctrinaria y la definición legal que se encuentra en el artículo 2 del Código de Comercio. Acá es quien ejerce en nombre propio, con fines de lucro y con habitualidad. ¿Ustedes creen que puede ser comerciante una persona que venda por una única vez una propiedad? ¿Quien celebra una propiedad? No, Lita. No, va. Acá estamos identificando, ¿verdad? Esas características esenciales que pueden definir a un comerciante. Y entre esas características esenciales es con habitualidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar a ese comerciante individual? Primero,
es una persona natural, es decir, que ejerce el comercio en nombre ¿qué? En nombre propio, ¿ya? Es decir, Juan, es decir, Pedro, o sea, es en nombre propio y segunda característica importante, con habitualidad, ¿ya? No es por una única vez, sino que tiene que ser habitual, ¿ya? Los requisitos, acá se establece también los requisitos: mayor de edad, pleno uso de derechos civiles, capacidad legal plena. Son requisitos esenciales para que una persona pueda ejercer como comerciante. Y acá viene un tema esencial que es sobre la capacidad legal plena. Ello hace referencia entonces al artículo 6 del Código de Comercio. Artículo 6 del Código de Comercio: tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Entonces, ustedes han de recordar muy bien qué es la capacidad, ¿verdad? Ahí en este artículo 6, por favor, relaciónenlo con el artículo 8, que ustedes muy bien recuerdan, ¿verdad? Que se establece lo que es la capacidad, artículo 8 del Código Civil, por favor. El artículo 6 del Código de Comercio con el artículo 8 del Código Civil. Entonces acá es muy importante, Michelle, su micrófono, por favor. Perdón, Linda. Acá es muy importante este tema de la capacidad, ¿verdad? Porque este artículo relaciona muy bien estos, hace mención, ¿verdad?, a lo que establece el Código Civil y que efectivamente nosotros lo encontramos en el artículo 8. Entonces, la capacidad para ser comerciante se establece mediante una combinación de estas normas legales, ¿verdad? En Guatemala, pues el Código de Comercio, artículo 6, y en el Código Civil, artículo 8, realmente son fundamentales para determinar quién puede ejercer esta profesión. El artículo 6, este artículo específicamente, pues mercantil, establece esas condiciones, ¿verdad? Bajo los cuales, pues, una persona puede adquirir la calidad de comerciante y generalmente, pues, se refiere a esa aptitud legal para realizar esos actos de comercio, pues, de forma habitual y con ánimo de lucro. De forma habitual y con ánimo de lucro, ¿ya? En cambio, si nos vamos también en relación siempre al artículo 8 del Código Civil, el artículo 8 del Código Civil entonces viene a complementar este artículo 6 del Código de Comercio como una norma supletoria. Y también acá, que es base, ¿verdad?, del derecho privado. Recuerden ustedes que el derecho civil es por ello su importancia, ¿verdad? El Código Civil en el artículo 8 define la capacidad de goce y de ejercicio de las personas. Y para el comerciante realmente pues es crucial, ¿verdad?, que debe de poseer esa capacidad de ejercicio. Lo que implica pues ser mayor de edad y no tener ninguna incapacidad, ¿verdad?, declarada legalmente, como ustedes ya saben, lo que podemos mencionar como interdicción. Ser legalmente capaz para obligarse y ejercer derechos, ¿verdad? Lo cual pues es el requisito previo para cualquier actividad económica formal, incluyendo, ¿verdad?, lo que es el comercio. Entonces, acá inclusive en el artículo 7, ustedes pueden verificar en su Código de Comercio que establece el epígrafe incapaces o interdictos. Entonces acá igual siempre lo relacionan, ¿verdad?,
con su artículo del Código Civil sobre el proceso de interdicción, ¿ya? También establece lo que son los comerciantes extranjeros, que también lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, ahora bien, entonces, la responsabilidad que tiene acá el comerciante individual es sobre su patrimonio personal, ¿ya? Esa es otra de las características esenciales de un comerciante individual, que su responsabilidad únicamente se ve limitado, ¿verdad?, a su patrimonio personal, ¿ya? Y la base legal, pues ya sabemos, lo encontramos en el artículo 2 del Código de Comercio. Bien, continuamos acá con el comerciante social. Y este comerciante social, como se los había mencionado anteriormente, lo podemos encontrar con fundamento en el artículo 3 del Código de Comercio. Artículo 3 del Código de Comercio. Necesito, por favor, que también puedan tomar ahí una nota de lo que son comerciantes social. Son las personas jurídicas constituidas bajo alguna de las formas societarias reconocidas por la ley. Repito, son las personas jurídicas constituidas bajo alguna de las formas societarias reconocidas por la ley. Que realizan actividades comerciales. Que realizan actividades comerciales. Bueno, entonces, así como mencionamos algunas características esenciales del comerciante individual, también el comerciante social tiene algunas características esenciales. Y acá ustedes pueden ver en la pantalla la responsabilidad. La responsabilidad acá es limitada al capital aportado. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad de los socios o accionistas se limita, en este caso de forma general, al monto de sus aportaciones a la sociedad. Esto pues salvo casos específicos que pues pueda establecer en la ley, ¿verdad? Pero generalmente por la naturaleza de esta sociedad, sí la responsabilidad es limitada al capital que se aporta, ¿verdad? Entonces es una de las características esenciales de lo que es el comerciante social. Ahora, acá si ustedes pueden ver en pantalla, también tenemos así como en resumen algunos tipos de sociedades que son los comerciantes sociales, que pueden ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedad en comandita, ¿verdad? Y algunas otras reguladas en el Código de Comercio. Estas son las que les agregué acá. Aquí también les hacía énfasis y ya lo vimos, ¿verdad? Esa capacidad para ser comerciante. Y seguidamente están los auxiliares de comercio. Auxiliares de comercio.
Por favor, me anotan ahí. Los auxiliares de los comerciantes, son aquellas personas, los auxiliares de los comerciantes son aquellas personas que colaboran en el desarrollo de la actividad mercantil. Son aquellas personas que colaboran en el desarrollo de la actividad mercantil, pudiendo ser dependientes o independientes. Dependientes o independientes. Bueno, acá podemos definirlo y dividirlo en dos temas importantes. ¿Cuáles son entonces esos auxiliares dependientes? Resultan entonces que los auxiliares dependientes se clasifican en factores, en dependientes y agentes de ventas. Vamos a estudiar cada uno de ellos, pero antes necesito que tomen nota de lo siguiente: auxiliares dependientes. Auxiliares dependientes. Son aquellos que trabajan bajo la dirección, y dependencia directa del comerciante. Son aquellos que trabajan bajo la dirección y dependencia directa del comerciante. Conforme a las regulaciones del Código de Comercio. Muy bien. Son aquellos que trabajan bajo la dirección y dependencia directa del comerciante conforme a las regulaciones del Código de Comercio. Muy bien. Factores. ¿Quiénes entonces son los factores? Los factores son personas que poseen la representación general del comerciante. Son personas que poseen la representación general del comerciante. Son personas que poseen la representación general del comerciante y están facultados para realizar actos de comercio en su nombre. Para realizar actos de comercio en su nombre. Y ello lo podemos encontrar a partir del artículo 263 al artículo 272 del Código de Comercio. 263 al artículo 272. Yo les recomiendo que estos artículos que les he dado, por favor, denle una leída, por favor. Artículo 263 al artículo 272. Y ahí
A partir de esos artículos podemos identificar la capacidad, la constitución, cuáles son esas facultades, cuál es esa responsabilidad del factor, que realmente, pues, una de las características esenciales de acá de los factores es que la responsabilidad y la autonomía, ¿verdad?, del ser factor es la gestión de los negocios del comerciante. Entonces, por favor, identificar ahí a partir del artículo 263 al 272 del Código de Comercio. Dependientes. ¿Quiénes son los dependientes? Son empleados del comerciante, son empleados del comerciante son empleados del comerciante que ejecutan actividades comerciales bajo su dirección y control. Son empleados del comerciante que ejecutan actividades comerciales bajo su dirección y control. Y lo encontramos con fundamento a partir del artículo 273 y 274 del Código de Comercio. Son empleados del comerciante que ejecutan actividades comerciales bajo su dirección y control. Y acá hay un dato esencial, que es sin la capacidad de representación general. Sin la capacidad de representación general. Otro dato esencial de estos dependientes es que sus funciones pues son específicas y están sujetas a las instrucciones del comerciante. Y de último tenemos a los agentes de ventas. Agentes de ventas. Agentes de ventas. Los agentes de ventas son las personas encargadas de promover y concretar. Agentes de ventas son las personas encargadas de promover y concretar ventas en nombre del comerciante. En nombre del comerciante. En nombre del comerciante. Sin que usualmente tengan facultad, para realizar, otros actos de comercio en nombre del mismo. Repito, personas
encargadas de promover y concretar ventas en nombre del comerciante sin que usualmente tengan facultad para realizar otros actos de comercio en nombre del mismo. Entonces, ¿cómo podemos identificar realmente acá? Porque ya vimos pues una definición de cada uno de ellos. Los factores son personas que poseen la representación general del comerciante, dice. Entonces, acá podemos mencionar como un ejemplo un gerente general de alguna sucursal. Acá, pues, el propietario le ha confiado la administración, ¿verdad?, del establecimiento y puede actuar en representación del comerciante, ¿verdad?, siempre y cuando sea, pues, dentro de las facultades que éste le otorga, ¿verdad? Entonces, pues, se le nombra a cierta persona, ¿verdad?, como un factor y ya administra, pues, una sucursal, ¿verdad? Entonces, este gerente general va a negociar en nombre del comerciante, pues, con proveedores y realmente sí realiza, pues, estos actos propios, ¿verdad?, de la gestión del negocio. Entonces, la idea principal del factor es que debe de administrar y representar al comerciante. Ahora bien, el dependiente podríamos identificarlo. Acá, dependiente les indiqué, son empleados del comerciante que ejecutan actividades comerciales bajo su dirección y control. Entonces, ¿a quiénes podríamos mencionar? Acá, como ejemplo, aquí sería como el encargado de caja o un vendedor de mostrador, ¿ya? Que trabaja pues dentro del establecimiento y que sigue las instrucciones, en este caso del comerciante o del factor, ¿verdad? Un encargado de caja, pues claro está que va a seguir la instrucción del gerente general y el gerente general va a seguir la instrucción del comerciante inicial, ¿ya? ¿Cuál sería como la responsabilidad, por ejemplo, aquí del dependiente? Pues que va a atender a los clientes, ¿verdad? En este caso que les estoy dando pues el ejemplo de un encargado de caja o un vendedor demostrador, pues atiende a los clientes, cobra los productos y debe de entregar pues facturas, ¿verdad? Pero si ustedes se están dando cuenta, acá no tiene facultades generales para representar a la empresa. Entonces acá la diferencia entre el factor es que administra y representa, por ejemplo, al comerciante, ¿verdad? Tomando responsabilidades como negociar con proveedores y acá los dependientes tienen funciones específicas, ¿verdad? Que son pues bajo dirección del comerciante. ¿Y cómo podemos identificar a un agente de ventas? Acá se los mencionaba, personas encargadas de promover y concretar ventas en nombre del comerciante, ¿verdad? Acá pues sería la persona encargada de buscar clientes y en este caso pues promover los productos de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona, ¿verdad? Que visita alguna, o podemos mencionar aquí también a los visitadores médicos. O no sé, ustedes se recuerdan todavía, ¿verdad? En algún tiempo determinado donde veíamos a personas que llegaban a nuestras casas, ¿verdad? Ofreciendo libros o algunos de esos tipos, ¿verdad? Entonces acá es un ejemplo clave, ¿verdad? De este tipo de agente de ventas, ¿ya? Para cerrar con estos ejemplos, el factor entonces lo vamos a relacionar con un gerente de sucursal, el dependiente con algún pues vendedor o mostrador, ¿verdad? O cajero y el agente de ventas que es un promotor comercial, ¿ya? La diferencia entonces conviene acá mencionar que es el grado y el tipo de funciones que realizan. Esa es la diferencia principal entre estos auxiliares dependientes, ¿ya? Ahora vamos con los auxiliares independientes. ¿Quiénes son los auxiliares independientes?
Acá en pantalla podemos ver corredores, comisionistas, agentes de comercio y contadores públicos. ¿Ya? Entonces veamos quiénes son esos auxiliares independientes. Auxiliares independientes. Son aquellos que prestan sus servicios a comerciantes. Son aquellos que prestan sus servicios a comerciantes sin estar bajo una relación de dependencia directa. Disculpe, Lida, ¿puede repetir? Sí, con gusto. Son aquellos que prestan sus servicios a comerciantes. Son aquellos que prestan sus servicios a comerciantes sin estar bajo una relación, de dependencia directa. Sin estar bajo una relación de dependencia directa. Creo que de los agentes de comercio no les di el artículo, está en el artículo 280 del Código de Comercio. Artículo 280. Para que tomen nota ahí, por favor. Para que vean, en la licenciada no sé de dónde está trayendo eso, no, todo lo encontramos en el Código de Comercio. Entonces, inclusive alguna anotación y pues para quien desea hacerlo, ¿verdad? Yo siempre pues les doy ese tipo de consejos. Encontramos entonces los auxiliares dependientes a partir del artículo 263. Yo tengo marcado ahí con resaltador el resaltador importante, ¿verdad? Los auxiliares de los comerciantes. Y ahí inclusive tengo con los círculos saqueos de colores, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y ahí los tengo anotados. Yo ya sé cuáles son esos 3 auxiliares de los comerciantes, en este caso, dependientes, ¿verdad? Anoté ahí los dependientes y tengo factores, dependientes y agentes de ventas. Y a la par el número del artículo de cada uno de ellos, en donde ya sé que ahí se encuentran regulados los auxiliares de los comerciantes dependientes, ¿ya? Seguimos entonces con los independientes. Independientes son aquellos que prestan sus servicios, a comerciantes, son aquellos que prestan sus servicios a comerciantes sin estar bajo una relación de dependencia directa. Son aquellos que prestan sus servicios a comerciantes sin estar bajo una relación de dependencia directa. Muy bien. Número 1, corredores. Acá ustedes lo pueden identificar. Corredores.
Los encontramos entonces a partir del artículo 292. En el artículo 292 ustedes pueden agregar ahí con sus notas, ¿verdad? Con el color azul, auxiliares independientes y agregar estos 4 y a la par su artículo. Auxiliares independientes y agregan corredores, comisionistas, agentes de comercio y contadores y auditores. Bueno, corredores. Son intermediarios cuya función es facilitar. Corredores son intermediarios cuya función es limitar, cuya función es facilitar, perdón, la conclusión de contratos. Son intermediarios cuya función es facilitar la conclusión de contratos. De compraventa y otros negocios mercantiles entre comerciantes. Repito, son intermediarios cuya función es facilitar la conclusión de contratos de compraventa y otros negocios mercantiles entre comerciantes. Sin estar vinculados de forma permanente con ninguna de las partes. Sin estar vinculados de forma permanente con ninguna de las partes. Encontramos su fundamento legal en el artículo 292 del Código de Comercio. Disculpe, licenciada, ¿podría volver a repetir? El artículo, El concepto, por favor, disculpe. ok, son intermediarios cuya función es facilitar la conclusión de contratos de compraventa y otros negocios mercantiles entre comerciantes. Y otros negocios mercantiles entre comerciantes. Sin estar vinculados de forma permanente con ninguna de las partes. Encontramos su fundamento en el artículo 292 al 301 del Código de Comercio. (292 al 301). Inclusive el 301 es un artículo muy importante. En algún momento en su examen técnico profesional le van a preguntar esa regulación legal del contrato de corretaje. Ustedes también lo van a estudiar cuando ya estén estudiando pues Derecho Mercantil 3 sobre los contratos, para que lo tengan ahí como un dato importante. Comisionistas. Comisionistas. Realizan operaciones mercantiles por cuenta de un comerciante,
pero actuando en nombre propio. Realizan operaciones mercantiles por cuenta de un comerciante. Realizan operaciones mercantiles por cuenta de un comerciante, pero actuando en nombre propio. Acá el dato esencial es que la comisión es su retribución por sus servicios. La comisión es su retribución por sus servicios. Ello lo encontramos regulado en el artículo 302. Ustedes ven ahí, el artículo 302 se encuentra derogado y ahí establece por qué artículo y del decreto. Pero es a partir del 303 en donde establecemos lo que es comisionistas. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Es la definición legal en donde lo encontramos en el artículo 303. 303. Al 300, vamos al 12, revolución. Al 331, por favor, tomen nota. 302 al 331 encontramos 303, perdón, al 331 encontramos la regulación legal de lo que son los comisionistas. 303 al 331 del Código de Comercio, comisionistas. Vamos con los agentes de comercio. Agentes de comercio. Agentes de comercio. Dígame, Javier. Linda, una consulta. Usted mencionó que era el 302 al 331, pero en la imagen dice el 311. Ah, sí, pero les estoy indicando que es 331, por favor. Ok, perdón. Gracias. Muy bien. Bueno, estamos con agentes de comercio. Agentes de comercio. Intermediarios que promueven. Intermediarios que promueven, negocian o concluyen actos. Intermediarios que promueven, negocian o concluyen actos u operaciones mercantiles por cuenta de otro comerciante. Por cuenta de otro comerciante, sin una relación de subordinación laboral.
sin una relación de subordinación laboral. Pero licenciada, sin ninguna relación. Laboral. Intermediarios que promueven, negocian o concluyen actos u operaciones mercantiles por cuenta de otro comerciante sin una relación de subordinación laboral. Y se encuentran regulados por contratos específicos. Y se encuentran regulados por contratos específicos. Y esto lo encontramos regulado a partir del artículo 280 del Código de Comercio, al 291. 280 al 291. Al 291. Y el último auxiliar independiente son los contadores y auditores. Estos son profesionales que realmente, pues aunque no sean empleados directos del comerciante, ¿verdad? Si los necesitamos, pues brindan sus servicios esenciales relacionados con la contabilidad y la auditoría, ¿verdad? De las operaciones comerciales. Entonces, sí los necesitan, ¿verdad? En este caso, pues, el comerciante social, porque sí es necesario en relación a este servicio, ¿verdad? Pues para llevar ese control y esa legalidad en los registros, pues, financieros, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 auxiliares independientes: corredor, comisionista, agente de comercio, contador público, que son realmente auxiliares que sí en algún momento necesitan, ¿verdad? Las empresas. Un corredor, por ejemplo, pues pone en contacto a la empresa con el propietario de un inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Que un empresario pues necesite comprar otra propiedad, entonces viene el corredor y va a poner en contacto, ¿verdad? Con esa empresa, con el propietario de un inmueble que también pues se encuentra interesado, ¿verdad? En vender la propiedad. Entonces la función del corredor acá será pues facilitar que ambas partes, ¿verdad? Celebren pues ese negocio. Un comisionista, por ejemplo, en una empresa que se necesita como vender, digamos, computadoras o televisores o radios, ¿verdad? Entonces una persona va a aceptar como realizar esa operación, esa venta por cuenta de la empresa, ¿verdad? Pero acá hay un dato esencial que va a actuar en nombre propio. ¿Y cómo será qué retribución va a recibir, verdad? La persona que va a realizar pues esta operación es la comisión sobre venta, ¿verdad? Esos son los comisionistas. En algún momento ustedes han escuchado, yo gano por comisión de ventas. Ese tipo, ¿verdad? De operaciones son los que realizan los comisionistas, ¿verdad? Y pues los agentes de comercio realmente son los que promueven y negocian productos, por ejemplo, con diferentes distribuidores, ¿verdad? Pero acá el dato esencial es que es por cuenta del comerciante, siempre y cuando que no exista como una subordinación laboral.
Entonces, este agente de comercio promueve, negocia y sí logra concluir, ¿verdad?, las operaciones por cuenta de otro comerciante. Ahora bien, el contador público y auditor, pues, son las personas profesionales, ¿verdad?, que realmente sí necesita como la empresa. Y con ello no quiere decir que la empresa tiene que contar específicamente, ¿verdad?, con el área contable y de auditoría, sino que son también servicios que por ello se les llama independientes, ¿verdad? Porque no son como algo que deba de contar, ¿verdad?, la empresa ahí directamente como en la empresa, ¿verdad? Directamente en su, ¿cómo les puedo decir? En su ubicación real, ¿verdad? Entonces, no es necesario que esté ahí como ese tipo de servicio. La mayoría de empresas hoy en día tienen este tipo de servicios de forma remota, ¿verdad? Inclusive, pues ahora con la virtualidad, he visto cómo ese tipo de asesoría se da de esta forma virtual. La agilidad, ¿verdad?, de los libros y de la agilidad realmente, pues, de la contabilidad, ¿verdad? En la siguiente clase ya les voy a dar como una diferencia, porque ustedes se dieron cuenta. También mencionamos acá un agente anteriormente, el agente de ventas, que es un auxiliar dependiente, y el agente de comercio. ¿Por qué uno es dependiente y por qué el otro es independiente? ¿Verdad? Es un dato también ahí esencial que vamos a estudiar en la siguiente clase. Otro tema esencial que es sobre la empresa mercantil, que necesito también que ahí puedan tomar notas sobre ese dato, ¿verdad? Y vamos a realizar el ejercicio que ya les había indicado en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, si no hay pues ninguna inquietud, siempre es un gusto compartir.